Ahí estamos. ¿Qué Listo. tal? Buenas tardes. Bueno, hoy nos convocamos a un nuevo café. Nos va a acompañar un amigo, un colega, Javier Marín, un especialista en temas de derecho de autor. Nosotros, como todos sabrán, estos encuentros intentamos buscar temas que estén por fuera de la currícula habitual, digo, de las materias de grado, temas que no se suelen tocar en clase y que tienen cierta actualidad. Uno de ellos es el tema de derechos de autor y vamos a intentar, Javier nos va a introducir en el tema y después vamos a intentar de alguna manera vincularlo a lo que es la inteligencia artificial que nosotros entendemos con algunos encuentros que tuve con Javier, que está íntimamente vinculado, que hay una relación, que se está hablando del tema de los derechos de autor y cómo se vincula con la inteligencia artificial, qué cosas están en crisis, qué cosas tenemos que prestar atención como abogados, cuál es el enfoque que le podemos dar como abogados, y a partir de ahí, bueno, tal vez podamos volver a generar algunos nuevos encuentros. La idea es que tengamos una presentación del tema para poder ir avanzando y ponerlo, como nos gusta decir siempre a nosotros con Julieta, ponerlo en el radar, ¿no? Saber de qué es que esto es lo que está pasando con los temas de derecho de autor vinculados finalmente a la inteligencia artificial. Así que, bueno, le vamos a dar las gracias a Javier que nos acompañe, es abogado experto en derechos de autor y que nos haga una breve introducción al tema para que después podamos avanzar y ver si podemos de alguna manera establecer algún tipo de vínculo y alguna reflexión sobre el tema. Ustedes pueden hacer preguntas, en fin, cómo suele funcionar estos encuentros, estos cafés jurídicos que hemos generado hace un año. Este es el segundo año que venimos trabajando con Julieta. Javier, te doy la palabra, bienvenido. Bueno, gracias Pablo. Bueno, primero saludos a todos, bienvenidos y gracias por tomarse este tiempo y escuchar. Bueno, Pablo me comentó de lo que estaban haciendo ustedes, y la verdad que me pareció algo bastante, bastante profesional tocar temas hoy de actualidad. En lo que a mí respecta, yo estoy muy vinculado a lo que es la materia de derecho a autor, que es una materia dentro de la propiedad intelectual muy particular que trata sobre la ley 11723, donde se establecen las normas y reglamentaciones para las obras artísticas y literarias. Y bueno, como dijo Pablo, sí, hoy actualmente hay un conflicto muy grande con la presentación de la inteligencia artificial en esta materia, siempre vinculada a la inteligencia artificial generativa, aquella inteligencia artificial que puede producir o que puede generar obras nuevas. Yo para darles como una aproximación de lo que vamos a empezar a hablar, lo que me gustaría es brevemente contarles un poco lo que es el derecho a autor, cómo está basado el derecho a autor, para que después de estas definiciones que son muy importantes empezar, se desprenda el uso de la inteligencia artificial, porque si no quizás les cuesta o les va a costar un poco entender cuál es el conflicto que se está generando hoy en día en el mundo con el tema de la inteligencia artificial generativa. Bueno, el derecho a autor son aquellas normas y reglamentaciones que justamente lo que hacen es reglamentar las obras, ya sean artísticas o literarias, conforme, y, bueno, y también los software, conforme dice la 11723, que es la ley de propiedad intelectual de derecho a autor nuestra, que fue hecha hace muchos años, allá por los años 30, por Julio Argentino Noble, Clarín. Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es el concepto de obra primero para saber. Y el concepto de obra está vinculado directamente a la persona humana. O sea, es toda creación del intelecto humano, que tiene que tener un concepto de originalidad y que puede ser volcada a un soporte capaz de ser leído y de producir audio e imagen. Es decir, un soporte físico.
De este concepto, lo que por decantación se traduce es que, y es un paradigma muy importante que tiene el derecho de autor, que yo creo que hoy es algo que se está discutiendo mucho, las ideas no pueden ser registradas. Es decir, yo no puedo registrar una novela como género. Lo que sí puedo registrar es la forma de expresión. Esa forma de expresión que tiene que ver en el caso de una novela, de lo que es el argumento, la trama, los personajes, esa forma de expresión volcada a un soporte físico, que en este caso sería un libro o en este caso sería un ebook, depende del formato, es lo que es pasible de ser registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y en cada caso en particular en aquellas sociedades de gestión colectiva que amerite, depende la obra que sea. De estos derechos, lo que se desprende, hay dos derechos fundamentales que se desprenden, que son los derechos morales de la obra y los derechos patrimoniales de la obra. Los derechos morales de la obra son aquellos derechos que son inaccesibles, es decir, que no se pueden ceder, que son aquellos derechos que son intrínsecamente de la persona por ser el creador de la obra, el padre de la obra, que tiene que ver con la puesta en el comercio y con el reconocimiento de la obra en donde se divulgue. Y los derechos patrimoniales son aquellos derechos de carácter patrimonial que sí nos permiten, mediante una cesión, una autorización, una licencia, comercializar esos derechos. Tenemos el derecho de reproducción, tenemos el derecho de transformación, el derecho de distribución y el derecho de comunicación pública, que es la puesta en conocimiento de la obra al público, ya sea a través de una ejecución en vivo, ya sea a través de un canal, de una transmisión televisiva. Esto yo quiero que lo tengan como concepto para empezar a vincularlo, porque no, digamos, ponernos a hablar de lo que va a ser el derecho de autor en sí, no nos va a llevar, o sea, nos va a llevar más a una expedición más profunda de lo que es el derecho de autor y creo que no es el tema, sino que el tema es ver cómo esto se vincula con el conflicto que hay hoy en cuanto a la inteligencia artificial. Y con estos conceptos que yo les dije, principalmente que las ideas no se registran, que tiene que ser una creación humana y que tiene que tener un concepto de originalidad, es importante que lo tengan en cuenta para empezar a abordar esta temática de la inteligencia artificial. ¿Y por qué digo esto? Básicamente hoy la inteligencia artificial está, la generativa estamos hablando, ¿no? Está segmentada en en tres rubros que son muy importantes. Primero, lo que es el input, que es aquello que nosotros volcamos a la o sea, cómo alimentamos a la inteligencia artificial para obtener una respuesta de eso. Después es el deep learning, que es ese desarrollo profundo que generan los algoritmos del software de esa inteligencia artificial, que permite una búsqueda muy exhaustiva. Y después es el input, que es el resultado que tenemos justamente de esa búsqueda que nosotros le damos a la inteligencia artificial. En ese input hay que hacer un primer stop y ver cómo nosotros, a través de estos prompts, que son estas instrucciones que nosotros les damos a la inteligencia artificial para empezar a hacer ese deep learning, qué tipo de desarrollo tiene el prompt. Y ahí hay una discusión hoy que se está dando, que es si los prompts, como tales, son pasibles de ser tutelados bajo el derecho de autor, es decir, si pueden ser registrados. Si lo que yo... Yo, Sí, Pablito. yo te puedo, porque vos estás viendo la diapo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, porque así respirás. No, no, igual. Eh, no, porque está bueno justo esto que estabas diciendo. Hoy hay muchas veces que se trabaja el tema del prompt con, por ejemplo, algo que yo suelo hacer. Vos trabajás el prompt con otra inteligencia artificial, es decir, combinás distintas herramientas de inteligencia artificial para promptear. ¿Por qué? Porque ya vos te das cuenta que la inteligencia artificial inclusive genera un prompt mejor que el que vos le das, con lo cual, por ejemplo, yo trabajo mucho análisis de datos, entonces yo directamente, como en la plataforma que uso de análisis de datos, que es Google Colab, que ya tiene incorporado Gemini, directamente yo le pido, y que es la que muchas veces es la que escribe el código,
para poder hacer el análisis sobre la base de datos que está subida a Gmail por ejemplo, a Gemini, a Gmail, al Drive de Gmail. Entonces, directamente vos le pedís a ChatGPT o a Claude, el que más te guste, que le dé la orden a la otra, a Gemini, para que genere el código, escriba el código. Con lo cual ya prácticamente hay una interacción y te das cuenta que el prompt que genera cuando va a interactuar con otra inteligencia artificial es mucho más potente que el que vos le solés dar. Entonces ahí también empieza a aparecer esto de, bueno, pero ¿quién es el titular? Esto que empezabas a hablar vos, digo, para poner en el contexto en el lío en el que estamos metiendo, que Sí, no es, no es un tema menor. no, no, sí, lo que pasa es que está buenísimo lo que estás diciendo porque hoy se está generando desde ese lado, pero en el primer stop que te hago yo, y por eso yo explicaba muy bien lo que era la definición de derecho de autor y lo que era más que nada la definición de obra, siempre es a partir de un carácter humano, o sea, siempre es a partir de una persona humana, que hasta hoy, porque no sabemos para dónde puede llegar a derivar, que hasta hoy es así. No te olvides que nosotros venimos de un sistema de derecho a autor continental que viene de Alemania, el convenio de Berna, donde la participación humana es fundamental. Hay distintos sistemas anglosajones de derecho a autor donde persiguen más que nada lo que es eh, digamos, no es que no le prestan atención, sino que no tienen tan en cuenta esos derechos morales del concepto de paternidad de la obra. Entonces, todo nace del humano. Eso como primera medida. Por más que vos utilices o vayas utilizando diferentes inteligencias artificiales para generar ese prompt, el que va a servir para la utilización de lo que va a ser el output, o sea, el resultado final, es el que vos vas a volcar en aquella inteligencia artificial que a vos te permite crear la obra. Hoy, estamos hablando hoy. ¿Por qué te digo eso? Porque todavía no conocemos una inteligencia artificial que por sí sola se levante o se prenda sola y genere la obra. Siempre está haciendo por un impulso Siempre, de una tal cual. persona humana. Pero Bueno, pará, sí. déjame interrumpirte en esto porque es importante que esto, hace poco lo estuve hablando con algunos abogados, colegas de derecho a autor, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Tanto la ley de derecho a autor como la jurisprudencia, como mucha doctrina que hay, es, es pacífica en el sentido de que el concepto de obra tiene que ver con la originalidad, tiene que ver con el concepto humano, pero no tiene que ver con el volumen de la obra. Es decir, no porque una obra tenga 500 páginas es una obra, o porque tenga 50 deja de serlo, o porque tenga 2 deja de serlo. ¿Por qué te digo esto? Yo estoy viendo que hay gente de todas las edades acá, pero cuando nosotros éramos chicos, vos recordás que había determinados eslogan publicitarios que a vos se te pegaban. Si yo te digo la marca Grundig, vos te acordás que era caro pero el mejor. Bueno, ese eslogan publicitario es pasible de ser registrado bajo el derecho a autor. Lo que quiero decir es esto, hay una analogía hoy que se está viendo, no es que hay un resultado, que se está viendo de que si un eslogan publicitario, que a veces era de un renglón o de dos renglones, es pasible de ser registrado o tutelado bajo las normas del derecho a autor, el prompt no necesariamente quizás tenga que ser un prompt muy elaborado para ser considerado como obra. Y esto entra en un conflicto con lo que se está analizando hoy a nivel mundial, de que es que depende la información que vos le vas a dar a ese software, la obra puede ser considerada por el autor o no. Es decir, si yo tomo una obra, yo escribo una obra y lo que utilizo en la inteligencia artificial es solamente para una cuestión de refinamiento o es una cuestión gramatical o le quiero dar algo, digamos, que no incide directamente en la creación de la obra o que no cambia la trama de la obra, se está diciendo hoy que esa obra pertenece al autor. Si por el Bueno, contrario, yo lo que hago es poner 5 o 6 renglones de un prompt y me desarrolla la obra, y esa obra es completa y sale después como un resultado tal, lo que se está diciendo es, y ahí es donde se plantea mucho el conflicto, es decir, ¿quién es el autor? ¿Quién termina siendo el autor de esa obra? bueno, para agregar a esto que vos estás diciendo, hace un par de años
El año pasado no, creo que el anterior la UFLO había organizado unas jornadas de inteligencia artificial y ahí yo conocí, era uno de el speaker principal era Tomás Balmaceda, un sociólogo, filósofo. Después tuve la suerte de conocerlo y él fue el primero que habló del disclaimer legal de decir, declarar el uso de la inteligencia artificial en la creación de un artículo, de un ensayo, que no lo veía mal incluir que uno había utilizado inteligencia artificial desde la búsqueda la búsqueda de distintos artículos, en la organización de las ideas y en la redacción. Pero siempre la obra seguía siendo tuya, más allá porque hay cierta confusión en esto de decir, hay mucha gente que usa inteligencia artificial y no lo quiere decir yo propongo todo el tiempo en hacer el disclaimer y decir, no, no, yo usé, no, no pasa nada que haya utilizado inteligencia artificial mientras que vos hayas podido incorporar tus pensamientos, tu análisis crítico, un aporte, una reflexión, una mirada crítica o algo que sí sea propio. Ahora, eh, no reconocer que uno hace de hecho, hay plataformas, por ejemplo, que yo lo uso mucho en clase con los alumnos y trato de que la usen. Notebook LM es una gran herramienta de investigación como el Deep Research que uno puede moderarlo y establecerle y darle los parámetros de búsqueda. No decir que uno utiliza esas herramientas en la búsqueda como si uno fuese a buscar todos los artículos sobre determinado tema a la biblioteca, yo creo que ahí hay un conflicto moral muy grande. Digo, yo veo la necesidad de decir, che, yo esta búsqueda, esta investigación la hice de esta manera. Y cierro con esto. Hace unos meses yo presenté un artículo de investigación en una revista que es de la universidad. Y yo usé lo único que me tuve siempre en claro es que yo iba a usar esta declaración de utilización de la inteligencia artificial porque yo sabía que iba a pasar por un proceso académico de revisión. Entonces lo que yo quería saber es si yo iba a quedar afuera por haber utilizado o no. Bueno, ayer me llegó la revisión, me incorporaron un montón de mejoras, pero de mejoras porque quedé en el medio entre el artículo de investigación y el ensayo académico, lo cual después me terminó siendo una gran satisfacción porque lo que me estaba proponiendo el examinador era, si ajustamos un poco mejor el artículo, podemos estar trabajando sobre un ensayo, que es como un nivel superior, ¿no? Pero digo, el disclaimer, la cláusula de utilización no fue observada. O sea, digo, avanzamos usando esa herramienta y declarándola como que la estoy usando. Digo, que creo que tiene que ver con esto que vos venís señalando sobre el prompt, porque obviamente el prompt no es uno solo. Vos venís prompteando todo el tiempo y vas trabajando en ese ida y vuelta, como si vos tuvieses la posibilidad, por ejemplo, cuando yo escribo, de tener un corrector permanentemente. Tenés un editor sentado con vos muy potente que te va revisando permanentemente tus ideas, tu manera de escribir y respetando también tu manera de escribir tus ideas. Entonces, digo, me parece súper interesante esto que estás planteando vos. Sí, sí. Lo que pasa es que es muy, no sé si la palabra es confuso. De los dos lados hay muchísimas cosas. Mira, yo hace poco estuve leyendo un fallo que salió, en realidad no fue un fallo, eh, digamos, fue una penalización sobre un fallo de Estados Unidos de un estudio jurídico que había hecho, no me acuerdo si era un alegato o una presentación de demanda bajo inteligencia artificial y los datos estaban erróneos. Y eso después Bueno, cuando se volcó en la sentencia, obviamente salió la te la sentencia dieron para por la atrás. cabeza. Sí. Claro, se la dieron por la cabeza y ahí te viene, como contrapartida a lo que estamos hablando, la otra parte del final, digamos, de esa obra generada. En caso de que la obra generada tenga errores, ¿quién es el responsable? Porque uno dice, ¿quién es el titular en el caso de que la obra está bárbaro? Hacemos una serie de prompt, en Deep Searching sale la obra, ya, digamos, hace poco salió, no me acuerdo si fue en China o en Japón, una persona que ganó un bestseller
de un Sí. libro que lo hecho por inteligencia artificial y después que casi más se lo Bu- bajan. Bueno, O, pará, que nosotros dos somos muy amantes de la música, uno de los temas que nos convoca permanentemente, y hay uno de claro. los temas que yo estuve escuchando, que no lo podía creer, que es trending topic en TikTok y en Spotify, que está hecho ahora no, si entro lo busco, y está hecho con inteligencia artificial, que es un tema de Hay soul. una, Pablo, hay una banda de rock que está Sí, hecha íntegramente, desde fotos, el estilo de los rockeros, todo. Y te digo más, ya siempre volcándolo más a lo académico. Hoy Sadaik, hoy Sadaik, sobre una obra hecha con inteligencia artificial, hay un 30% de la recaudación que lo manda a una cuenta que todavía no sabe dónde va a ser destinada porque no está establecido si esa propiedad intelectual va a pertenecer al software o va a pertenecer al autor. O sea, si yo hoy hago una canción a partir de una inteligencia artificial, la registro en SADAIC, esa gestión pública sí. que se hace a través de SADAIC, esa recaudación que se hace por ejecución en vivo, por pasadas en radio, por pasadas en televisión, lo que genera esa obra, hay un 30% que SADAIC no lo está pagando porque no sabe a quién pagársela. Digamos, hoy es un tema que es, digamos, en el mundo bastante preocupante, pero también es lo que decís vos. Digo, No, pero déjame decir algo antes que nos vayamos como solemos hacerlo. Que lo hacemos para esto, para que quede así. Eh, es distinto cuando hablamos de una obra como un ensayo o como una cuestión literaria, una cuestión musical, el prompt y todo eso. Digo, porque justamente de lo que estoy escribiendo, este artículo que ahora está intentando ser un ensayo, tiene que ver con esto del uso jurídico de la inteligencia artificial. Y muchas veces ya hemos visto ya algunas, creo que en un juzgado, yo lo comenté con los chicos en clase, en un tribunal de Morón, en un juzgado civil, hubo un llamado de atención al abogado por hacer utilización de inteligencia artificial en la búsqueda de fallos que nunca los validó. Bueno, lo que yo les comentaba en clases, a ver, validar las citas jurisprudenciales como la cita doctrinaria es una obligación del abogado. Previo al uso de la inteligencia artificial, está previsto en el código de ética. O sea, que no lo controle, el que no lo controló con inteligencia artificial no lo controló nunca, ni ahora, ni lo va a controlar. O sea, no es nuevo que se use jurisprudencia o que se cite mal la doctrina o la jurisprudencia. A veces de manera casual, a veces de manera intencional. no, está bien lo que estás diciendo, pero a lo que yo me estoy refiriendo, ojo, porque lo que tenemos que tener en claro es que el principal conflicto que, que se está abordando en esta presentación que me diste y lo que vos y yo hablamos mucho, es sobre la generación de la obra. Y no te olvides de una cosa, que uno de los problemas que hay, por eso me quedé primero en lo que es en el input, que ya lo El hablamos, que es prompt. la parte del prompt, pero Sí. si vos vas al Deep Research, uno de los problemas que hay hoy que todos esos algoritmos y toda esa alimentación que tiene hoy la inteligencia artificial en materia de obra generativa están utilizando obras que ya tienen derecho de autor y que no en Claro, bueno, ese es. muchos casos no están siendo autorizadas por sus autores o por las personas jurídicas que detentan esos, digamos, esos derechos. Entonces, por eso digo yo, en esos tres pasos que para mí se segmenta la inteligencia artificial, en lo primero que es el input, que es esa condición humana, que es, la que es, digamos, el primer factor para decir tiene que ser o tiene que partir, ya sea a través de varios prompts o de uno solo, pero de una persona humana, una persona física que le imparta a la inteligencia artificial, digamos, es esa idea que tampoco sabemos si es, al ser una idea, si puede ser registrable, porque las ideas no se registran. Después tenés la segunda parte, que la segunda parte es el Deep Research, es el Deep Learning, digo, toda esa búsqueda que hace la inteligencia artificial en cuestiones que son netamente jurídicas, es como una especie de fair use, porque digo, eso es un acceso que vos lo tenés en muchísimas cosas y no necesitas autorización porque los fallos son públicos. Entonces, ahí no tenés un conflicto, por lo menos en esa parte, en decir, che, esto está bajo un resguardo, lo que yo estoy utilizando está bajo un resguardo de propiedad intelectual. Es decir, si yo, por ejemplo, saco una canción y para sacar esa canción utilizo una herramienta de inteligencia artificial
que tiene 14 millones de canciones, estoy seguro que esas 14 millones de canciones no tienen la autorización de sus autores o sus compositores o sus derechos fonomecánicos, en el caso de que sean canciones grabadas por los autores o por los titulares de derechos, como para que puedan ser. ¿Por qué te decía esto? Y ahora vuelvo, y díganme si se pierden, ¿eh? Digo, vuelvo a lo primero que comenté sobre derechos patrimoniales. Porque volcar esa información dentro de una inteligencia artificial es un acto de reproducción. O sea, es un acto patrimonial de derecho a autor, es replicar una obra. Es como cuando vos ponés en Spotify, le pones play, o cuando le pones play en YouTube y ves un video. Eso es un acto de reproducción. Lo que antes hacía el DJ de tocar la canción. Entonces, termina habiendo ahí un conflicto en materia de derecho a autor en el deep learning que hoy no sabemos cómo está representado. Y después tenés, por ejemplo, te digo, hace poco salió un fallo muy importante contra Google, que estuvo, creo que, obligado a pagar, si no me equivoco, creo que $500 millones a una de las sociedades de gestión colectiva, no me acuerdo si era francesa o alemana, porque estaba utilizando un montón de obras que tienen derechos de autor y que fueron volcadas a la inteligencia artificial, y los autores empezaron a reclamar. Y claro, son millones de autores, porque son millones de horas las que están. Entonces, digamos, ahí se va a presentar algo que yo creo que Sí, ahora, cuando lleguemos a la tercer pata, digamos, que es el output, yo voy a explicar para mí cómo se debería abordar, o cómo veo yo que se está empezando a abordar desde otra parte del mundo. Y después tenemos, sí, lo que es la obra generada. Esa obra generada que nosotros tenemos a partir de los prompts que leímos a la inteligencia artificial, a partir del deep searching, o el deep research, o el deep learning que tiene esa inteligencia artificial, ese motor de búsqueda de algoritmos que hace, que conjuga todo lo que yo quise poner en esos prompts y se produce la obra. Y ahí empiezan otra serie de problemas también. Digo, primero, ¿esa obra de quién es? ¿Esa obra es del autor original, el que puso el prompt, sabiendo que el prompt quizás no termina de ser una obra como para estar resguardada de derecho a autor? Entonces, no sé si esa obra hoy es del autor. Y ahí empieza esa diversificación que vos tenés más abajo, muy bien puesta, en decir, ¿cuánta participación el otro, el de abajo? El de abajo. Uno más, Pablito. Ese. Ahí tenés vos sobre lo que es el scrapping y las obras generadas. ¿Cuánta participación humana tenemos en el uso de la inteligencia artificial como para que una obra pueda decir que el autor soy yo? Entonces, en diversas partes, hay, por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, y países como creo que Chile o México, directamente la mandan a dominio público. Una obra que esté hecha con derecho a autor, perdón, Estados Unidos, digo, directamente te dicen, esto va a dominio público. Como acá vos pagás en el dominio público, tenés que pagar un fee, un canon, y la obra es de dominio público, puede ser utilizada por cualquiera. Bueno, en algunos países del mundo está sucediendo esto, en México, en Estados Unidos. Lo que está pasando es que directamente aquellas obras que son generadas por inteligencia artificial, directamente pasan a ser de dominio público. La complicación de eso es que, obviamente, que todas esas empresas que invierten un montón de plata para generar inteligencias artificiales que generen obras, y las vas a desacelerar. No van a sentir un incentivo si van a dominio público, no pueden ganar plata. Entonces, digamos, esas empresas de tecnología van a empezar a decir, que de hecho esto estuvo pasando, van a empezar a decir, yo no voy a invertir una millonada de dólares en una inteligencia artificial si después eso va a ser un dominio público y yo no puedo generar ningún tipo de rédito con lo que hago. Entonces, el primer punto, que ahí lo tenés muy, muy, muy claro, es quién mantiene ese control, como dice tu PowerPoint, en función de cuánta es la información que vos le pasás a partir de los prompts. O sea, si yo tomo una obra que ya tengo confeccionada, la abro, la escribí, la tengo en un soporte físico, todo, y la vuelco a la inteligencia artificial para que lo que dijimos antes, tenga algún tipo de refinamiento, orden gramático, o me dé alguna, pero no altera sustancialmente la obra, bueno, se entiende obviamente que esa obra va a ser mía. Ahora, si yo lo que hago es, a través de una serie de prompts que no terminan a generarse como obra o a ser tutelados como obra, el resultado de eso no va a ser mío. Muy probablemente digan, bueno, o va a dominio público, o decir, bueno, entonces, ¿quién es hoy el titular de esa obra? Termina siendo el creador
de la inteligencia artificial termina siendo, lo que para mí termina siendo una locura, pero digo, termina siendo el software, sí, porque tiene hoy una capacidad de pensamiento y de razonamiento y de conjugar algoritmos que produce esa obra. Esto a nivel mundial hoy está siendo materia de derecho probatorio, o sea, es prueba. Es prueba, es decir, mira, mi participación no fue una participación menuda, sino que fue una participación donde yo escribí un montón de cosas, lo volqué y a mí lo único que me hizo la inteligencia artificial es esto. Listo. Hoy es en materia probatoria lo que se está viendo, la participación, pero siempre hoy a partir de la participación humana. Y lo otro que está empezando a pasar también es decir, bueno, ok, ya tengo esa obra, listo. Y si esa obra tiene, o sea, fue alimentada con obras que estaban tuteladas bajo derecho de autor, ¿quién responde? ¿Responde el autor? ¿Responde la inteligencia artificial? ¿Responde el que la creó, la inteligencia artificial? Porque es como todo, podés tener algo bueno o los daños y perjuicios de eso. Es decir, yo hoy creo una obra que en algún lugar, porque también como hay inteligencias artificiales que crean, hoy hay inteligencias artificiales que te permiten saber si una obra fue hecha con inteligencia artificial. O sea, está hecho la ley y la trampa. Digamos, hay inteligencias artificiales que te dicen, esta canción está hecha con inteligencia artificial. No me preguntes qué tipo de búsqueda tiene para llegar a esa conjetura, pero existe. Entonces, también está digamos, ese daño que se puede producir por decir, bueno, ok, ¿quién es digamos, el responsable si yo quiero ir contra eso? Entonces hoy yo creo, si me preguntás a mí, y esto es una opinión netamente mía, que yo creo que una de las formas en que se podrían, primero, digamos, tendría que haber una regulación jurídica, que eso obviamente el derecho a autor es jurisdiccional, y cada país tiene su norma y su reglamentación sobre derecho a autor. Hoy en Argentina está más volcado a lo que son los ciberdelitos, a lo que son las deepfakes, o a lo que son la protección de datos. No hay una reglamentación más específica en concreto de la titularidad de los derechos, pero me parece a mí que en Argentina hoy no está, más allá de todos los problemas que tiene Argentina, que ponerse a hablar de esto con todos los problemas que tiene Argentina, de solucionar antes que esto, obviamente que siempre se retrasa, pero digo, no hay una reglamentación que vaya directamente a acreditar titularidad de derecho a autor sobre obras de inteligencia artificial. Es algo que me parece que en algún punto se está por ver. En el mundo tampoco pasa. Y me parece a mí que una de las formas que se puede llegar a reglamentar es poner un fee. Es decir, es como un carácter de suscripción premium. Que vos pagues un fee que se está haciendo hoy, ¿no? Pero no termina de acreditarse la titularidad. Es decir, yo puedo tener suscribirme al uso de una inteligencia artificial mediante un fee anual, mediante un fee mensual, y lo que salga de ahí sea mío porque yo ya tengo esos derechos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, yo si utilizo una inteligencia artificial generativa de carácter literario que a mí me permite sacar una obra literaria, como yo estoy pagando esa suscripción, esa obra termina siendo mía. Pero esa obra, y acá empiezan los conflictos y por eso, sino que es lo que, no digo que retrasa tanto, sino que es lo que se está estudiando tanto en el mundo. Esa obra que yo tengo los derechos patrimoniales de esa obra. No tengo la titularidad de la obra. Digo esto porque, y pongo un ejemplo para que ustedes entiendan lo que yo quiero decir. Supongamos que yo soy un pintor y vos, Pablito, tenés una galería de arte. ¿Sí? Yo pinto una obra, vos venís y me decís, Javier, te quiero comprar esa obra. Listo, yo tengo los derechos morales de la obra porque soy el autor de la obra y tengo los derechos patrimoniales de la obra porque soy justamente el autor también patrimonial de la obra. Te la vendo, 1.000 pesos, no importa. Vos esa obra, lo que vas a poder hacer con esa obra es exhibirla y venderla a un precio mayor o no, será el resultado de tu apuesta, pero no tenés que ya retribuirme a mí con nada, porque ya me pagaste el uso de esa obra, ¿sí? O sea, la posibilidad de vender esa obra. Lo que vos no podés hacer es, si yo, por ejemplo, hice una obra que es un sol,
Lo que no puedes hacer es agregarle a esa pintura una nube sin mi autorización. Y eso es la diferencia fundamental con el copyright anglosajón en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Se entiende? Los derechos morales de la obra, y por eso hice un hincapié al principio para que entiendan esas dos ramas de derecho entre moral y patrimonial, tiene que ver mucho con el sistema continental que tenemos nosotros del Convenio de Berna. Es decir, vos podés hacerte de esa obra, la podés comprar esa obra, la podés exhibir, la podés comercializar. Lo que no podés hacer sin mi autorización es modificarla. No podés ponerle una nube. Y acá te lo vuelco a la inteligencia artificial. Lo que sale de la inteligencia artificial, esa obra que sale de la inteligencia artificial, si yo pago una suscripción y por pagar esa suscripción me hago acreedor de esos derechos para poder vender esa obra, lo que no puedo hacer es modificarla porque no soy el titular moral de los derechos. Si yo estoy pagando por algo, dejo de ser el titular. Porque si yo fuera el titular me tendrían que pagar a mí. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Entonces ahí también nace un conflicto que se tendrá que ver, pero digo, y otra de las cosas que yo estuve hablando así con colegas en cuanto a inteligencia artificial es hacer una coautoría, compartir, digamos, hacer una analogía con lo que es el derecho penal. Esto es algo que se está viendo. Yo hice alguna exposición de esto, pero es muy, sinceramente, chicos, les digo, está muy verde, digamos, es algo que yo de pensar y de tratar de buscar la forma, que es hacer una analogía con el derecho penal en cuanto a el autor material y el autor intelectual cuando se comete un delito. Un delito puede ser cometido como una acción típica, antijurídica y atribuible o dolosa, depende de las vertientes alemanas o no, pero dejémoslo de lado, pero digo, en cuanto a la inteligencia material y perdón, la autoría material y la autoría intelectual, acá podríamos tener algo que decir, bueno, ¿hay una autoría intelectual? Sí, puede haber una autoría intelectual si ese prompt es reconocido como una obra. Y después, ¿hay una autoría material? Y sí, hay una autoría material, porque el software termina realizando esa obra. Entonces, todas estas cuestiones hoy se están analizando en función de ver para dónde está, porque aparte es algo tan vorágine, o sea, cambia tanto todo el tiempo y cada vez se pueden hacer más cosas que uno no termina sabiendo por dónde, digamos, por dónde puede llegar a ir o qué tipo de analogía se puede llegar a hacer. Hace poco, no sé si salió el fallo de Disney contra Midjourney, que justamente lo que estaban planteando era eso. Lo que se estaba volcando dentro de la inteligencia artificial ya tiene un resguardo de derecho a autor. Entonces, cuando sale esa obra, la autoría de esa obra, es muy difícil hoy analizarlo, porque hay países como China que te dicen, y el software es como una persona. O sea, atribuyen esa capacidad de razonamiento, de búsqueda y de conjeturas al momento de sacar la obra que te dicen, el autor termina siendo una inteligencia artificial. Y si uno no tomaría ese concepto humano que para mí tiene el derecho a autor, yo te diría sí, porque vos no la terminás escribiendo. Si yo a partir de, no sé, de 10 o 15 prompts genero una obra literaria de 500 páginas, y yo te tendría que mirar y decirte, mira, la verdad es que vos no terminás haciendo la obra, o sea, no terminás desarrollando la forma de expresión de la obra. Y por más que yo ponga quizás esos 15 prompts en otra inteligencia artificial, el resultado no va a ser el mismo, va a ser otra obra quizás. Entonces siempre termina, digamos, diversificándose y sin saber hacia dónde puede ir. Bueno, te hago un comentario acá. De hecho, si por ejemplo, vos sabés que yo uso mucho Sí, y depende de la inteligencia que vos estés usando o el soporte que vos estés utilizando, no escriben de la misma manera. claro, Pero ni siquiera escriben de la misma manera cuando hablamos de códigos de programación. Porque los distintas plataformas de inteligencia artificial escriben o entienden lo que vos le pedís de distinta manera. Y también depende mucho el tiempo de que vos vengas trabajando con esa plataforma, porque a partir del tiempo que vos venís trabajando, va copiando
es algo que yo lo vengo sosteniendo, que en realidad nosotros hablamos de docencia aumentada, lo que hace es copiarte y en todo caso lo que puede hacer es mejorarte. O sea, mejora tu manera de escribir, pero siempre a partir de lo que vos le vas dando. Nunca, no es, o sea, más allá de que es generativa, esto que vos creo que lo dijiste y me gusta que lo retomemos y que lo aclaremos, siempre está, por lo menos hasta ahora, dependiendo de lo que vos le aportes, Claro, de lo que vos, de la instrucción que vos le des, del material que vos utilices, de la visión que vos le des, de tu mirada sobre el tema, porque si no, pareciera ser que tiene un trabajo autónomo y no, es bueno en algunas cosas, por ejemplo, en organizarte tus ideas, cuando vos las tenés un poco desorganizadas, rápido te organizas muy rápido, pero sigue siendo un proceso, sigue habiendo un proceso creativo, más allá de la... 100%. Ahora, que es probable, y esto alguna vez lo hablamos y fue lo que terminó en general, hablamos de esto hace como un año y terminó hoy acá, en esto que vos me decías, bueno, vos le podés cargar a una plataforma 500 discos y en función de esos 500 discos, decir, bueno, va a interpretar en función de esos 500 discos, generar un tema, pero siempre vas a necesitar ir llevándolo, porque no lo va a hacer solo. No, 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 no. Pero y más, y te digo más, mira, yo no lo pude, hace poco estudiando un tema, no lo pude encontrar, pero salió un artículo muy, muy interesante, eh, que no me puedo acordar cómo se llamaba el sitio donde lo encontré buscando esto de inteligencias artificial, que te decía que el 100% de las inteligencias artificiales generativas buscaban, o sea, estaban conformadas, alimentadas, y cuando realizaban la búsqueda intensa, este deep searching, el 40% lo hacía en Reddit, el 20% lo hacía en Wikipedia, y creo que había un 15 y un 20% que lo hacía sobre fuentes oficiales. O sea que imagínate que, por ejemplo, Reddit es un foro inmenso, global, Wikipedia en hablar, pero digo, no son fuentes fidedignas de No, decir lo que salga de ahí sí, es, sí, eso se fue afinando sí, cuando se descubrió que, bueno, cuando se va a decir, bueno, no lo dejes buscar de manera aleatoria, recortarle la búsqueda, ordenarle la búsqueda, pero otra vez aparece esto del aporte ser humano, del hombre, en, mira, ahí no, lo pará, tenés, no busques en... No, no, ahí lo tenés bien, muy, muy bien graficado en esta última carilla que estás presentando. Vos fíjate, no sé de dónde sacaste esto que está entrecomillado, pero me parece que es muy bueno. Dice, la pregunta fundamental ya no es solamente quién crea una obra. Ahora importa quién la controla, quién responde por sus daños y quién extrae el valor económico generado por la inteligencia artificial. Y después abajo dice, la autoría seguirá siendo un rasgo inherentemente humano. La batalla legal actual es una disputa por los datos que alimentan el futuro, que era lo que estamos hablando antes de si esos datos que alimentan a la inteligencia artificial son datos que ya están, digamos, resguardados con derecho a autor o no. Yo creo que, ya te digo, yo creo que hoy, si bien cada país tendrá que regular esto de alguna forma, hoy los pocos casos que vi que se están resolviendo en función de cuánto es la impronta humana que se puso para generar esa obra. Estamos hablando de obras, ¿no? Estamos hablando de una inteligencia artificial generativa que genera obras. Obras como, no sé, el sí, cuadro que tiene Germán atrás, digamos, genera una obra. Y yo creo que también, para mí, de alguna forma de reglamentar es decir, bueno, ok, hagamos una coautoría, o sea, que sean coautores, que de lo que yo venda de esa obra, parte vaya al dueño del software, a la persona jurídica que creó ese software, y parte vaya al autor que fue el que
el que tomó esa iniciativa, el prompt, la idea, digamos, termina desarrollándose esa obra. Aparte de un modelo de suscripción, porque obviamente no podés desconocer que la inteligencia artificial vino para quedarse y que no dudo mucho que sea algo que se pueda llegar a minorar en el paso del tiempo, sino que tiene una velocidad que es tremendamente excesiva. Yo, para ir terminando y abriendo a las preguntas, si alguno tiene alguna, la puede hacer en el chat o puede pedir hacerla. Yo quería decir dos cosas. Por un lado, me parece interesante esto de eh, porque por ahí uno a veces tiende a tener una mirada algo naif sobre la creación por parte de la inteligencia artificial, y vos lo mencionaste en el momento, en la charla. Bueno, ¿quién responde por los daños y perjuicios en el caso de que existiesen? Digo, ese es un buen punto. Y después, sobre lo que no me queda claro y no puedo tomar posición, me he juntado varias veces en algún que otro evento de inteligencia artificial o con algunos de estas personas que andan hablando mucho sobre el tema y que son conocedores del tema y que son especialistas. Y yo siempre percibí en ellos que no son muy afectos a la reglamentación. O sea, no están no son muy amigos de, che, vamos a reglamentar esto. Y yo suelo tener una postura un poco ambigua. A veces, por defecto, como abogado, nosotros tendemos a decir, che, esto de alguna manera hay que reglamentarlo, hay que controlarlo, hay que medirlo. Cuando te empezás a juntar con gente de la industria y que no tiene tanto que ver con el derecho, bueno, lo miran con desconfianza. Y donde a mí me hace ruido el tema de la reglamentación es justamente por la velocidad con la que va cambiando. Y como que decís, bueno, hasta el proceso de reglamentación, supongamos, en Argentina, de establecer una ley que de alguna manera reglamente toda esta historia. Primero tenemos el conflicto que parece ser que es bastante universal el tema de la inteligencia artificial, como para circunscribirlo a una jurisdicción y decir, bueno, lo vamos a reglamentar en la Argentina. Pero por ahí en Salta lo usan de una manera, en Buenos Aires de otra, en Misiones de otra, para distintas actividades. Abarca tantas actividades, abarca con tanta velocidad en tantas jurisdicciones, que pretender reglamentarlo en una ley del Congreso con la con el trámite parlamentario me hace ruido. O sea, digo, Pero es también difícil. pensá algo que no estamos tocando, Pablo, que es un tema más social. Digamos, a nosotros dos sabemos que nos gusta mucho la música. Digo, vos para grabar una canción necesitas músicos sesionistas, necesitas intérpretes, necesitas un estudio de grabación, necesitas instrumento, necesitas una consola. Sí, Todo eso lo dejas afuera del mercado, ¿eh? O sea, claro. junto con la inteligencia artificial, lo que se viene también es que lo que vos hacías con 10 o 15 personas, hoy lo haces con dos. Sí, Entonces, no, bueno, ese es otro de los temas de los que se está hablando, ¿no? ¿Qué realmente, pasa? y no te hablo de materia productiva porque ahí desconozco, digamos, la injerencia que puede tener en otras áreas. No, no, Pero que está en crisis el tema laboral y las relaciones laborales y el empleo, y es probable. No, mi no, o sea, viejo, yo con la mi gente, viejo con la siempre me gente que... decía, mi viejo siempre me decía algo que a mí me queda grabado. No siempre en la tecnología se lleva bien con la cultura. No, Y es algo que para mí es muy valioso porque yo hace muchos años que trabajo en la industria y siempre fui pro autor y yo defiendo mucho a los autores. Para mí, digamos, yo no reniego de la inteligencia artificial, me parece que puede ser una herramienta que puede servir mucho, pero yo no sé hasta dónde afecta el proceso creativo en la generación de una obra. Eso es lo que a mí el digamos, proceso creativo como lo conocíamos nosotros, seguro que afecta. Lo ha cambiado y lo ha modificado. Pero tratar de regular o reglamentar algo que es tan potente, que tiene tanta velocidad,
y aún así yo creo que no se va a poder No, pero porque ¿sabes vos qué? no sabés ¿Sabes cómo qué? funciona. Sí, ¿sabes qué? Y con esto termino así, no los aburro con el tema. ¿Sabes qué? A mí, particularmente a mí, y estoy pensando en voz alta, ¿eh? A mí lo que me gustaría que quizás no tenga el mismo reconocimiento. O sea, para mí no tenga, o sea, digo, la persona que genera un libro por sí misma, por una creación intelectual, que se toma ese laburo de generar una obra, no tenga el mismo reconocimiento que esa persona que lo hizo a través de una máquina. Yo soy No, partícipe seguro. de eso, ¿no? Digamos. No, sí, está bien. Sí, yo también. Sigo Quizás que se pague escuchando. menos, mirá lo que te digo, quizás en el momento de la venta o de la gestión colectiva, bueno, que sea una retribución distinta, ¿entendés? Pero esa Sí. es mi forma de pensar, por Dios, no. Siempre fuiste un romántico, Marín. No, pero mira, qué sé yo, yo soy melómano, entonces digo, qué sé yo, suplantar hoy un guitarrista o un músico que fue quizás que estudió en la Escuela Nacional de Artes o personas que han dedicado toda su vida a estudiar, porque la gente quizás no entiende lo que es analizar una partitura y lo que es hacer una composición musical. Eso que hoy a partir de un botón vos lo puedas hacer, digo, es como que nos mete a todos en una misma bolsa porque eso que puede hacer esa persona con ese botón lo puedo hacer yo también. Pero yo no puedo agarrar una guitarra y hacer tres corcheas, un sol sostenido o algo y generar una obra. No tengo la más mínima idea. Yo las he escuchado. Ya, ya lo dijo el gran Carpo, buscate un trabajo honesto. Buscaste trabajo en esto. Y se lo dijo al pobre gordo, Bro, que es un crack. Pero bueno, Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna reflexión, algo que quieran comentar. Pueden abrir sus micrófonos ordenadamente. Si no, le vamos. Por mi parte, los temas que yo tenía para preguntarle ya se los pregunté, lo interrumpí. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Milagros. Hola, Quería hacer una pregunta, quizás es un poco absurda, pero me surgió durante la charla. Eh, venga, con permiso. venga. ¿No se pierde la habilidad de pensamiento crítico con el uso de la IA a lo largo del tiempo? Esa es bueno, mi es un poco pregunta. lo que estábamos hablando recién. Sí, yo creo que yo, yo creo que sí, yo creo que sí, que digamos, se pierde, y te digo más, creo que se pierde no solamente el pensamiento crítico, sino hasta la imperfección. Uno termina perdiendo la imperfección de la obra cuando vos haces algo que es tan perfecto, que es una condición humana que en las obras se ve. Pero bueno, a ver, es un poco lo que veníamos hablando antes. Eh, Esto llegó y llegó para quedarse, digo. Es imposible parar esta ola. Es imposible. Sobre Sí, Pablo. milagros. Está bueno lo que vos nos decís, lo que vos mencionás, porque es un tema que a mí también me trajo esa duda y es un poco en lo que yo vengo trabajando en este artículo y que se está transformando en ensayo sobre el pensamiento crítico, el análisis crítico, el aporte que hace cada uno. En eso, en esa idea que yo vengo trabajando también sobre el pensamiento crítico, el aporte que hacemos como profesionales o como estudiantes o como artistas, eh, yo creo que hay un espacio que en la inteligencia artificial, si lo usás de una manera a favor del pensamiento crítico, te puede ayudar. ¿En qué? Tal vez hay actividades que hoy la, la inteligencia artificial te puede ayudar, que es todo el tema de la investigación. Hoy, antes vos necesitabas supongamos que vos para realizar una obra literaria o la presentación de un artículo, generalmente la editorial o la revista o la universidad o donde vos te tengas que presentar te da determinado tiempo. Vos gran parte, cuando tenés que planificar esa obra o llevar adelante ese trabajo, de esas horas que vos tenés asignadas, inclusive muchas veces que te pagan por investigar, bueno, la tenías que dedicar a la investigación.
ese proceso por ahí de investigación antes te podía llevar el 70% y tenías mucho menos tiempo para dedicar a pensar exactamente o a cuál es tu tesis, cuál es tu hipótesis que vos querías plantear en ese trabajo. Hoy, usando la inteligencia artificial en la búsqueda, en la investigación, en la organización de tus ideas, en la corrección de tu escritura, podés minimizar ese tiempo y usar más tiempo para tu análisis, para tu aporte. O sea, darle más tiempo a eso que tal vez antes tenías que recortarle tiempo porque necesitabas destinarle más tiempo a la investigación, a la corrección, a la lectura. Bueno, hoy toda esa actividad la podés reducir a partir de la utilización de inteligencia artificial y yo no veo nada negativo en eso. Y sí meterle más tiempo, más horas y más dedicación a tu aporte personal, o sea, qué es lo que vos querés decir a partir de lo que estás investigando. Yo creo que lo que hace un poco esto de la inteligencia artificial al momento de la creación es redefinir cómo trabajar. El trabajo intelectual tiene que aparecer, la tesis tiene que aparecer, la idea tiene que aparecer y esa tiene que ser tuya. Y ese aporte crítico, ese pensamiento crítico sigue teniendo que ser tuyo. Tal vez lo que te puede solucionar hoy la inteligencia artificial al momento de la creación es esto, ¿no? En la búsqueda, en la investigación, en el análisis, en la lectura, pero después tiene que aparecer. Si no aparece es como dice Javier, ¿no? Que esto no es tuyo, esto es un copy-pega mejorado. Digo, lo que sí tiene que aparecer en esta facilidad que te da la utilización de inteligencia artificial es que vos le puedas dedicar más tiempo a tu aporte, a tu pensamiento, a tu análisis. Creo que es por ahí, yo lo creo así, ¿no? Sobre todo para los que trabajamos en estas cuestiones de investigar y a veces de presentar algún artículo o escribir en alguna revista, sobre todo acá. Bueno, creo que está bien lo que estás planteando, pero que va por ahí, no pedirle a través de, como dice Javier, algún prompt medianamente pensado, bueno, escribime esto, sino que usarlo para actividades que antes nos llevaba mucho tiempo, que nos hace trasladarnos, ir a una biblioteca, conseguir los libros, bueno, todo eso hoy la inteligencia artificial te lo acerca, pero bueno, necesitamos que esa posibilidad te mejore en tu análisis, en tu estudio, en tu participación. Creo que por lo menos es mi manera de verlo y yo creo que es por ahí el tema. Así que gracias, Milagro. De nada, muchas gracias a usted y tiene razón. La verdad que le agradezco porque me gustó su punto de vista. Bueno, nada, me alegro. Eh, ¿Alguien más? No, por mi parte todo entendido. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, Lucía. Marín, ¿querés decir algo más? Además de agradecerte, como siempre. No, no va a ser la última vez, seguro. Hay mucho para hablar de esto. Hoy nosotros, como te dije cuando te convoqué, eh, solemos hacer algunas introducciones de algunos temas que creemos que está bueno que la universidad los tenga en el mapa. Y a partir de ahí ver también la devolución de los alumnos, cuál es la devolución, cuál es la respuesta, cuál es el interés y seguramente tendremos otra convocatoria y seguiremos hablando de este tema que es importante y tiene mucha actualidad. no, nada, de mi parte agradecerles, agradecerte a vos la convocatoria y espero no haberlos aburrido mucho No, no, con no, esta al contrario. particularidad. Después, Eh, después subimos la charla, ahora nos va a llegar la grabación. Así que nada, por mi parte, les agradezco y estamos en contacto. Mariana, no sé si necesitas que me quede mucho más o vos das. Buenas tardes. No, perfecto. Muchísimas gracias por todos, a los dos, Javier, Pablo y a todos los presentes. Bueno, Bárbaro. entonces nos vemos. Chau, chau. Gracias. Muchas Chau, Chao, Javier. hasta gracias. luego, Igualmente, gracias. muchas Nos Nos gracias. vemos. vemos.